Bienvenidos a una edición más de tu curso favorito de aritmética. Quien te saluda y te da la bienvenida es el profesor Juanca. Muy bien, vamos a empezar. Hoy día vamos a ver un tema nuevo, ¿sí? Un tema nuevo, un tema facilito, un tema sencillo. Tienes que pensarlo de esa manera, mentalízate, ¿sí? Entonces ponte cómodo que vamos a empezar. Alista la canchita que empezamos, ¿sí? Vamos a empezar. A continuación, les presento al tema de progresión aritmética o sucesión aritmética. A una progresión aritmética es una sucesión aritmética, ¿sí? O sucesión. Muy bien. Una progresión aritmética es una sucesión, me dice, de números donde cada término anterior es igual al anterior más una cantidad constante llamada razón, ¿sí? O tiene un patrón de formación. Ahí tenemos lo que corresponde a la forma de qué? De una sucesión o qué? O progresión aritmética. Esto de acá, el t sub 1 vendría a ser el primer término. El t sub n, el último término o término del lugar último, ¿sí? Muy bien, aquí vamos a tener cuántos términos hay. N viene a ser el número de términos y la razón. ¿Cómo puedo obtener la razón? Restando el término 2 menos el término 1 o el término 3 menos el término 2, ¿sí? Puedo obtener de esa manera, ¿ya? Entonces, ahí estamos viendo los elementos de una progresión aritmética. Por aquí vamos a ver lo siguiente. ¿Sí? Por aquí vamos a ver lo siguiente. El término del lugar n. Vamos a ver cómo se calcula el término del lugar n. A ti te pueden preguntar lo siguiente, mira. Te pueden decir, dada la siguiente sucesión, te dan la sucesión, haya el término del lugar 15 o el término del 25º lugar, te dice, de la sucesión. Entonces, ¿de qué manera lo vas a calcular? Utilizando la fórmula del último término o el término del lugar n, ¿sí? Que va a ser igual a quién? Al primer término más quién, más el número de términos. Te dije que era n número de términos, ¿cierto? Ahí está, número de términos n. Menos 1 por quién, por la razón. La razón, ¿cómo lo puedes obtener? Ya te menciono, restando el término 2 menos el término 1 o el término 3 menos el término ¿quién? 2. De esa manera podemos hallar la razón. Muy bien, vamos a tener un ejemplo aplicativo de esta parte, ¿sí? Entonces, veamos. El término aplicativo, o el ejemplo, perdón. Me dice, ejemplo. Calcula el décimo término de la progresión aritmética. Me están pidiendo que calcule el décimo término de la progresión aritmética. Sí, cuando te dicen el décimo término, tienes que reemplazar, fíjate, mira. ¿Sí? Aquí estamos. ¿Sí? Al décimo término, fíjate. ¿Sí? En vez de poner t sub n, vas a poner t de 10. ¿Y cuánto valdría n entonces? 10 aquí. ¿Sí? Muy bien, el número de términos va a ser 10. Ahora, hallemos la solución. ¿Sí? Hallemos la solución. Por aquí vamos a resolver. Resolución. Lo primero que tengo que es identificar los elementos de la fórmula. El primer término, ¿quién vendría a ser? 8, ¿cierto? Número de términos, ¿cuántos me está diciendo? Décimo, o sea, n debería ser 10. ¿Y la razón cuánto sería? ¿Cómo te dije que obtenías la razón? Restando ¿quién? El segundo término menos el primer término, o sea, 13 menos 8 vendría a ser, ¿a cuánto? A 5, y 5 vendría a ser la razón. Fíjate que también puedo restar, mira quién. 23 menos 18, o 18 menos 13 me da 5, 23 menos 5 me da 18, o 23 menos 18 me da igual a 5. Entonces fíjate, yo puedo obtener esa razón. Vamos a ver por aquí. Ahí está. El término 1 va a ser 8. La razón, voy a restar 13 menos 8 igual a 5. O
18 menos 13 también me da 5. O 23 menos 18 también me da 5. Yo puedo hallar la razón de esa manera. Muy bien, reemplazando en la fórmula los valores obtenidos, vamos a tener lo siguiente. Que t de 10 o el décimo término va a ser igual a 8 más 10 menos 1 por 5. Resolviendo el paréntesis vamos a tener 8, 10 menos 1, 9, ¿por quién? Por 5. Lo primero que tengo que resolver, cuidado, cometes el error de decir 8 más 9. No, primero es la multiplicación. 9 por 5, 45 más 8, 53. El término del lugar 10 o el décimo término, ¿cuánto vale? 10. Muy bien, vale 10. Ahora vamos a ver también el número de términos de una progresión aritmética. ¿Ya qué va a ser igual? Va a ser igual, fíjate, el número de términos n va a ser al último término. Ahí está, último término, por eso que le hemos puesto u, y al primer término p, mira. ¿Sí? Al último término menos el primer término, ¿sobre quién? Sobre la razón, más 1. ¿Sí? Más 1. Entonces, aquí vamos a ver la aplicación del número de términos. Me dice, calcula el número de términos de la progresión aritmética. ¿Sí? Y tengo 14, 19, 24, 29, ¿hasta quién? Hasta el 109. Identificamos, vamos a dar la resolución. Primero identificamos los términos. El primer término sería 14 y el último término sería 109. La razón, ¿cómo puedo obtenerlo? Restando aquí 19 menos 14 o también 24 menos 19. Sería igual a 5. Entonces, reemplazamos esos valores, ¿dónde? En la fórmula que vimos, la del número de términos. El último término sería 109 menos el primero, que es 14 sobre 5 más la razón. Operamos ahí y me da 20. Mira, fíjate. Me va a dar 20, ¿sí? Hacemos la operación. 109 menos 14 entre 5 es 19, más 1, 20. Entonces, fíjate, ahí tenemos lo que corresponde a la resolución, ¿sí? Cuando me pidan el número de términos. Vamos a ver lo que corresponde a la progresión geométrica. La progresión geométrica ya no va a ser con suma, sino con multiplicación. Y va a tener también el término del lugar n, ¿sí? El término del lugar n. Entonces, ¿cómo puedo hallar el término del lugar n? Va a ser a t sub n debe ser igual al primer término, ¿por quién? Por la razón, elevado al número de términos menos 1, ¿sí? Entonces, ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, dice calculemos el término del lugar 6 en la sucesión, me dice. ¿Cuál es la sucesión? 2, 6, 8, 18, 54, 162. ¿Sí? Entonces, muy bien, aquí la razón va a ser un producto, ya no una suma, como habíamos visto. Y veamos cómo se resuelve. ¿Sí? Ahí tenemos 2, 6. Mira, la razón, ¿cuánto va a ser? 3. Entonces, aquí ya no sumo, sino multiplico. Por eso se llama progresión geométrica. Entonces va a ser 2 por 3, 6, 6 por 3, 18, 18 por 3, 54, 54 por 3, es 162. Me están pidiendo el término del lugar 6. Muy bien, ahí está. Aplico la fórmula, ¿cierto? T sub 1, ¿cuánto sería? 2. La razón, ¿cuánto sería? 3. Y el número de términos, ¿cuánto sería? 6, porque te están pidiendo el término del lugar 6. Muy bien, empecemos por aquí. Aquí está la resolución. T sub n o T sub n debería ser a T sub 1 por la razón elevado al número de términos menos 1. Reemplazando, ¿sí? Reemplazando aquí. Sería el T sub 6. Debería ser al término 1, ¿cuánto sería? 2. ¿Por quién? Por la razón. Ya te dije, hace rato lo vimos, la razón era 3. Número de términos, 6. Menos 1, 5. Entonces tenemos 2 por 3 elevado a la quinta. Entonces, 2 por 3 elevado a la quinta, 3 a la quinta sería 243. Entonces, muy bien sería, ¿cómo resolver esa potencia? 3 por 3, 5 veces me dice 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3,
81. 81 por 3, 243. Entonces ahí tenemos 243 por 2. Ahora, ¿cuánto es eso? El término 6 sería 486. Por lo tanto, T sería 486. El término 6 es 486. Mira, muy bien, observa lo siguiente, me dice, acá hay una observación. La razón se puede obtener dividiendo el primer término con cualquiera del anterior, ¿sí? Puedo obtener la razón. Del ejemplo teníamos que yo puedo obtener 6 menos 2 o 54 entre 18. ¿Dónde lo veo eso? Fíjate. ¿Dónde vemos eso? ¿Dónde vemos eso? Mira. Aquí, mira. ¿Cómo puedo obtener la razón 3? Dividiendo ¿quién? 6 entre 2, 18 entre 6, 54 entre 18 o 162 entre 54. Para obtener la razón yo puedo dividir de esa manera, ¿sí? Yo puedo dividir entonces. Entonces, vamos a dividir por ahí. ¿Sí? No olvides que la razón se obtiene dividiendo, ¿sí? Ahí está la observación. Muy bien, entonces, esto es lo que corresponde a la parte teórica. La próxima clase vamos a ver la parte práctica, ¿sí? La parte práctica, muchachos. Muy bien, espero que haya sido de eso agrado. Entonces, cualquier duda no olvides consultar, por favor. El profe Juanca está a las 24 horas del día para poder apoyarte en esta formación, ¿sí? Entonces, es por ello que estamos haciendo estos videos para que te vuelvas un capazote, un crack, porque en ingeniería somos máximo nivel. Bueno, muchachos, hasta luego. Con el profe Juanca ha sido hasta aquí. Muy bien, hasta luego.